Sistemas gestores de bases de datos. En el tema 6, dedicado a conceptos de bases de datos, hemos visto en primer lugar nociones y modelos de bases de datos. Posteriormente, en la lección segunda, hemos analizado el concepto de base de datos relacional. Y por último, en esta última lección, la lección 6.3, vamos a ver sistemas gestores de base de datos o DBMS. El contenido de esta lección es el siguiente. En primer lugar, analizaremos el concepto de sistema gestor de base de datos. En segundo lugar, describiremos los lenguajes DBMS. Y por último, describiremos las sentencias más relevantes del lenguaje SQL. Concepto de sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos o Database Management System, abreviadamente DBMS, es un conjunto coordinado de herramientas, es decir, de programas, que proporcionan los medios necesarios para interactuar con la base de datos a todos los niveles, preservando la integridad, confidencialidad y seguridad de la misma. Existen muchos sistemas de gestión de base de datos, como los que se indican en la figura: SQL, DBMS, Office Access, MySQL, Oracle, etc. Algunos de ellos se utilizan bajo la forma de software libre y otros se distribuyen bajo la forma de pago y de mantenimiento. Las herramientas de un sistema de gestión de base de datos se utilizan con tres lenguajes. El primero de ellos es el lenguaje de descripción de datos o DDL y se utiliza mediante órdenes para definir y describir los esquemas, tablas, visiones, etc. El segundo lenguaje es el de manipulación de datos o DML. Se utiliza mediante órdenes que permiten acceder y manipular los datos, es decir, realizar operaciones tales como consultar, añadir, modificar o borrar alguna información. Y es más conocido como lenguaje de consulta o query. El tercer lenguaje es el lenguaje de control de datos. Se utiliza mediante órdenes que permiten al administrador de la base de datos controlar las prioridades y acceso a los datos, así como la gestión de transacciones. Pueden considerarse distintos tipos de usuarios desde el punto de vista de una base de datos. En primer lugar, tenemos los usuarios finales que utilizan las aplicaciones que acceden a los datos almacenados en las bases de datos. En segundo lugar, tenemos el programador de aplicaciones que crea programas que interactúan con la base de datos a través de los lenguajes DML y DDL, lenguajes de manipulación de datos y lenguajes de definición. En tercer lugar, tenemos el administrador de la base de datos que realiza las funciones de control de accesos, mantenimiento de los esquemas, pruebas de rendimiento, etc., y que prioritariamente utiliza el lenguaje de control. El SQL, Structured Query Language, es el lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales más utilizado. Incluye operaciones de los tres tipos: DDL, DML y DCL. Aquí, por ejemplo, en esta tabla tienen algunos ejemplos de las instrucciones que se utilizan dentro de cada uno de estos lenguajes. Muchos sistemas de gestión de bases de datos utilizan en la actualidad el SQL. Entre ellos se encuentra el DB2, Firebird, Informix, MySQL, que aquí tienen el logotipo, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, etc. Algunos de estos sistemas son de libre distribución, mientras que hay otros que son propietarios de empresas y por tanto de pago. A continuación vamos a ver un ejemplo de operaciones SQL. En concreto vamos a ver con ejemplos las operaciones de insertar, borrar, actualizar, seleccionar, proyectar, juntar, unir, intersección y diferencia. La operación de insertar permite insertar un nuevo registro en una tabla. La sintaxis de esta orden es la siguiente: insert, into, y hay que indicar el nombre de la tabla, y a continuación, después de la palabra value, los valores de los distintos atributos del registro. Los ejemplos que vamos a considerar a partir de ahora están en relación con el ejemplo visto en la lección anterior de una compañía aérea. Supongamos que tenemos una tabla de vuelos
y en ella queremos insertar un nuevo vuelo cuyo código de identificación es 0271, el origen es Granada, destino Madrid, la hora de salida son las 7:15 y la hora de llegada a las 8:10. Y este vuelo es operado por un avión modelo MD-88. Una vez lanzada a ejecución esta operación, tendríamos la tabla siguiente. Aquí en la última fila pueden observar el nuevo registro con los valores indicados en la sentencia. Vuelo, origen, destino, hora de despegue, hora de aterrizaje y el modelo de avión de la flota de la compañía que opera este trayecto. Delete permite borrar uno o varios registros de una tabla que cumplan una determinada condición. La sintaxis es la siguiente: delete from, aquí hay que decir el nombre de la tabla donde se quiere hacer el borrado y la condición que deben verificar los registros a borrar. Por ejemplo, si tenemos una tabla de aviones como la que se indica a continuación y queremos borrar uno de ellos, concretamente el que tiene de matrícula EC fin, sencillamente utilizamos esta sentencia: delete from aviones where matrícula. Una vez ejecutada esta sentencia, tenemos la misma tabla donde ya no aparece el avión que se deseaba eliminar. La orden update permite actualizar registros que cumplan una determinada condición. En la sintaxis de esta operación, en primer lugar, hay que especificar el nombre de la tabla donde hay que hacer la actualización y a continuación los valores de los atributos que se desean modificar. Y por último, se indica la condición que deben cumplir los registros a modificar. Supongamos que tenemos esta tabla de vuelos y en ella, es decir, en vuelos, queremos cambiar para el vuelo 1619, el que hace el trayecto Vigo-Barcelona, la hora de despegue a las 6 y la hora de aterrizaje a las 7:30. Una vez que se ejecuta esta sentencia, en la tabla aparecen los valores actualizados de la hora de despegue y la hora de aterrizaje. La orden select selecciona registros que cumplan unas condiciones determinadas. La sintaxis de esta orden es la que se indica en esta imagen. En primer lugar, tenemos que seleccionar los campos que deseamos aparezcan en la tabla final. En segundo lugar, tenemos que indicar la tabla en la que queremos hacer la selección. Y por último, debemos especificar las condiciones que deben cumplir los registros seleccionados. Si en el apartado select indicamos un asterisco, estamos significando que deseamos seleccionar todos los campos de la tabla. Supongamos que tenemos la misma tabla de antes de vuelos y queremos seleccionar los vuelos que tienen origen en Granada y destino en Madrid. Esto lo hacemos mediante esta sentencia. Primero seleccionamos todos los atributos, después especificamos que es la tabla vuelos y decimos la condición: origen Granada y destino Madrid. Obsérvese que en la condición podemos utilizar operadores lógicos como AND, OR, etc. para describir las condiciones que deben cumplir los registros a seleccionar. Como resultado de la ejecución de esta sentencia tendríamos la siguiente tabla, en la que podemos ver que de la tabla original solo aparecen los vuelos que tienen origen en Granada y destino en Madrid. La operación de proyectar crea una tabla a partir de ciertos campos de una relación existente. Realmente, esta operación lo que hace es seleccionar atributos, es decir, seleccionar columnas de las tablas. En la sintaxis de esta orden, en primer lugar, tenemos que seleccionar la lista de campos o atributos que deseamos que permanezcan en la nueva tabla y, en segundo lugar, el nombre de la tabla en la que se quiere realizar la proyección. Supongamos que en esta tabla de la entidad piloto queremos seleccionar los campos de nombre y dirección. La sentencia sería la siguiente: select nombre y dirección from la tabla pilotos. Como resultado de esta operación obtendríamos esta tabla de aquí. La operación join o juntar crea una tabla nueva uniendo dos tablas existentes a partir de un campo común. En la sintaxis de esta operación, en primer lugar, tenemos que seleccionar la lista de atributos de la tabla original que queremos que aparezcan en la tabla nueva. Y en segundo lugar, tenemos que especificar las tablas que hay que juntar y por último, los criterios establecidos para realizar la unión. Como ejemplo, supongamos que tenemos
dos tablas, la tabla de vuelo y la tabla de flota. Y queremos obtener una nueva tabla en la que figuren el código de vuelo, origen y destino y el número de asientos que ha de tomarse de la segunda tabla, ya que la primera no lo tiene. Esta operación la tenemos que realizar a partir del campo común flota. El resultado de la operación se muestra en esta tabla. Tenemos el código de vuelo, origen, destino y el número de asientos, que eran los campos que habíamos seleccionado. La operación de unión crea una tabla nueva uniendo dos tablas existentes, de forma que cada registro de la nueva tabla pertenece a una de las dos tablas o a las dos. La sintaxis de esta orden es la que se muestra en esta figura. Primero tenemos que indicar los campos que queremos seleccionar, posteriormente la tabla primera que queremos unir, a continuación la condición, caso de que impusiésemos alguna. Luego viene la palabra unión y luego la selección de la segunda tabla, de los campos, el nombre de la tabla y en su caso la condición para realizar la unión. Aquí tenemos dos tablas, una sería una tabla de aviones de la compañía Iberia y otra tabla de los aviones de la compañía Air Europa. Si deseásemos realizar la unión de las dos tablas, utilizaríamos esta sentencia. Primero seleccionamos todos los campos y especificamos que se trata de los aviones de Iberia y no imponemos ninguna condición. Deseamos unir todos los aviones. Luego realizamos la selección de la segunda tabla, que es todos los atributos, y el nombre de la tabla. Como resultado de esta operación, pues tenemos una tabla nueva donde aparecen conjuntamente todos los elementos de las dos tablas iniciales. La operación de intersección crea una nueva tabla en la que cada registro está en las dos tablas. La sintaxis de esta operación es la que se muestra en esta figura. Primero se selecciona el campo o campos que deseamos. En segundo lugar, especificamos la tabla y, opcionalmente, una condición. Luego incluimos el término intersección, el nombre del campo o campos de la segunda tabla, el nombre de la propia tabla y, en su caso, la condición. Supongamos que tenemos dos tablas, una de vuelos de mañana y otra de vuelos de tarde. Y también supongamos que deseamos conocer los vuelos cuyos orígenes y distintos se repiten por la mañana y por la tarde y con el mismo tipo de avión, partiendo de las entidades de vuelos mañana y vuelos tarde. La sentencia para realizar esta operación sería: primero seleccionamos los atributos de la primera tabla, que serían origen, destino y flota. A continuación indicaríamos el nombre de la tabla o de la entidad, vuelos mañana. En la palabra intersección no vamos a imponer ninguna condición. Y luego especificamos los apartados de la segunda tabla y el nombre de la misma. En la tabla resultante podemos observar que obtenemos de las tablas originales lo que queríamos, es decir, los vuelos cuyos orígenes y destinos se repiten por la mañana y por la tarde y con el mismo tipo de avión. Por último, vamos a describir la operación de diferencia. Con ella se crea una nueva tabla que contiene los registros de la primera tabla que no están en la segunda. La sintaxis es la que se muestra en esta figura. En primer lugar, especificamos el campo o campos de la primera tabla que queremos permanezcan en la segunda. En segundo lugar, damos el nombre de la tabla y, en su caso, imponemos una condición. A continuación, incluimos la palabra except, hacemos la selección de campos de la segunda tabla y, en su caso, incluimos también la condición. Si, por ejemplo, tenemos las mismas tablas de antes, de vuelos por la mañana y vuelos por la tarde, y supongamos que deseamos conocer los vuelos de la tarde cuyos orígenes y distintos no se repiten por la mañana y con el mismo tipo de avión, tendríamos que utilizar la siguiente sentencia. Primero, seleccionar origen, destino y flota, que son los atributos que queremos que figuren en la tabla final de la tabla vuelos tarde. Incluimos la palabra except y a continuación seleccionamos de la segunda tabla los mismos apartados, origen, destino y flota, y el nombre de la tabla, vuelos mañana. Como resultado de esta operación tendríamos esta tabla, donde figuran los vuelos de la tarde cuyos orígenes y destinos no se repiten por la mañana y que son con el mismo tipo de avión. Como he comentado anteriormente, se pueden utilizar expresiones lógicas
para definir condiciones, operaciones que incluyen operadores tales como igual, menor, mayor u operadores lógicos como and, or, not, etc. Como ejemplos podríamos seleccionar de una entidad denominada película aquellas películas cuyo año de producción fuese posterior al año 2000, o podemos seleccionar de una tabla de alumnos aquellos que estén en el grupo 11 o en el grupo 12. Deseo concluir esta breve exposición indicando que solo hemos incluido algunas sentencias SQL y sin considerar todas sus opciones. Interfaz de usuario. Con frecuencia, la información de una base de datos es utilizada directamente por los usuarios y no se hace a través de un programa de aplicación. Para estos casos, por lo general, los sistemas de gestión de bases de datos incluyen interfaces con ventanas, menús y formularios. Y por tanto, no hay que dar las órdenes como líneas de textos. Como ejemplo, tenemos esta interfaz de usuario del Microsoft Access. Como pueden apreciar, hay un menú que incluye opciones para crear tablas, para realizar consultas, para realizar formularios, informes, etc. Como ejemplos, podemos ver la ventana que aparece para definir una tabla. Aquí incluimos el nombre del campo y el dominio o tipo de datos de cada uno de ellos. También especificamos el identificador que va a figurar como clave primaria. Podemos insertar registros dentro de una tabla, como pueden ver en esta figura. También se puede realizar la inserción de registros utilizando formularios en los que resulta más cómodos incluir toda la información. Además, con este tipo de interfaces resulta muy fácil establecer los criterios para realizar consultas. Estos criterios se suelen denominar filtros. Así, por ejemplo, si queremos seleccionar los libros, concretamente el título, página editorial y fecha de edición de la entidad libro y el nombre de autor de otra entidad denominada escritor que tengan más de 200 páginas, podemos realizar esta selección utilizando la opción de consulta, apareciendo una ventana como la que se muestra en esta figura. En primer lugar, especificamos en este formulario los campos que nos interesa aparezcan como resultado de la consulta, en este caso título, tipo, páginas y editorial y nombre. En segundo lugar, especificamos la tabla o entidad donde aparece cada uno de los campos. Sería la tabla libro, 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 y el nombre del autor aparece en la tabla escritor. Y por último, indicamos los criterios de cada uno de estos apartados por los que se debe hacer la selección. Aquí concretamente incluimos en el apartado de páginas mayor que 200. De esta manera, al ejecutar esta consulta, nos van a aparecer la selección deseada. También estos sistemas de gestión de bases de datos poseen utilidades para realizar de forma muy fácil operaciones complejas como puede ser la de creación de un informe. Para la creación de informe primero se selecciona la tabla o consulta sobre la que se quiere hacer el informe, así como los campos implicados. En primer lugar, especificamos la tabla, en este caso sería dinero, y nos aparecerían en esta ventana todos los campos o atributos de la tabla dinero. Podemos seleccionar hacia la derecha los campos que nos interesa que aparezcan en el informe. A continuación, y como segundo paso, podemos ordenar la información del informe por campos. Aquí hemos seleccionado título, copias vendidas y precio. En tercer lugar, podemos ordenar los registros utilizando hasta 4 criterios. Aquí ordenamos primero por título, segundo por copias vendidas y tercero por precio. También podemos especificar para cada uno de estos criterios si deseamos que el orden sea ascendente o descendente. En cuarto lugar, indicamos la distribución que deseamos aplicar al informe, alinear a la izquierda, siguiendo los esquemas, etc. En quinto lugar, seleccionamos el diseño, es decir, el formato bajo el cual queremos que aparezca el informe. Podemos especificar colores de los distintos apartados, etc. Y por último, especificamos el título o nombre que deseamos dar al informe a generar. Como resumen y conclusiones de esta lección, podemos decir que las bases de datos incluyen sistemas gestores de bases de datos. Estos sistemas son paquetes software que contienen funciones
es decir, órdenes para definir y describir los esquemas. Esto se hace con el lenguaje DDL, lenguaje de descripción de datos. También hay funciones para acceder y manipular los datos, es decir, realizar consultas, añadir, modificar o borrar información, etc. Esto se realiza con un lenguaje de manipulación de datos o DML, que incluye un lenguaje de consulta o query. También hay funciones para controlar las prioridades y acceso a los datos, así como para gestionar las transacciones. Ello se hace con ayuda del lenguaje de control de datos o DCL. Para poner de manifiesto la potencialidad y el uso de los sistemas de gestión de base de datos, hemos descrito algunas de las sentencias más significativas desde el punto de vista del usuario, del lenguaje SQL, que puede considerarse un estándar en este tipo de aplicaciones. Hemos visto distintas órdenes como insertar, borrar, actualizar, seleccionar, proyectar, juntar, unir, intersección y diferencia. Y con esto concluyo esta lección, esperando que la hayan encontrado instructiva e interesante. Muchas gracias por su atención.